Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión. Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa que se hace con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y la investigación del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Bueno, hoy vamos a conversar mucho con un sociólogo de la Universidad del Valle, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Valle, director de su centro de investigación CIPSE, y además un gran investigador de algunos temas que son de mucho interés, como los que tienen que ver con la configuración sociorracial de este país, su configuración como nación, bueno, y todas las tensiones que de esto estamos todavía viviendo en la Colombia de inicios del siglo XXI. Bueno, sobre todos estos temas conversaremos aquí con el profesor, el doctor Luis Carlos Castillo. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Vamos a hablar aquí con el profesor y doctor Luis Carlos Castillo, compañero de generaciones, se está riendo porque hace muchos años nos conocemos, pero está aquí por lo que ha hecho como investigador, como intelectual. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con que tus libros y tu investigación doctoral, este libro, Etnicidad y Nación, el desafío de la diversidad en Colombia, pues es un libro que apunta a un tema que es problemático, de muchas tensiones en la historia de Colombia, que es el de la configuración sociorracial de este país. Para que nos hables de entrada sobre este tema. Bueno, Darío, pues gracias en primer lugar por la invitación a compartir y conversar en este programa, que ya lleva un número muy importante de programas y creo que constituye en cierta forma una buena memoria de lo que la universidad ha hecho en investigación por parte de tantos profesores que trabajamos diferentes temas de investigación en las ciencias sociales. Bien, este primer tema es un problema central, por supuesto, de la construcción y la constitución de la sociedad colombiana como nación. Realmente el interés en estos temas viene de mucho tiempo atrás. Ahora estaba pues pensando, antes de comenzar la conversación, desde cuándo yo me he interesado por estas temáticas que son tan importantes de la agenda investigativa en la sociología y en las ciencias sociales en Colombia. Y yo recuerdo que desde el año 1993, cuando precisamente se estaba en todo este movimiento de la nueva Constitución colombiana, la del año 1991, y los diferentes actores sociales, étnicos, pero también los movimientos sociales comenzaban a demandar a la nación colombiana y al Estado colombiano un reconocimiento de la contribución que ellos han dado históricamente a la construcción de la nación. Desde la costa pacífica, pero también desde el norte del país, las organizaciones negras comenzaban a exigir la formulación de una ley, que luego fue la Ley 70. Una ley que le reconociera a las comunidades negras, apenas surgía realmente el concepto en el marco de la Constitución del año 1993, que le reconocieran a las comunidades negras su aporte a la construcción nacional, pero también el reconocimiento de unos territorios que comenzaban a ser territorios colectivos de comunidades negras. Surge, por lo tanto, la Ley 70 del año 1993, y desde ese entonces, por la articulación que yo tuve en ese entonces con la formulación de la ley, surgen realmente estas inquietudes por estos temas de orden racial, estos temas de la etnicidad y estos temas de la construcción de orden nacional. Después tuve la oportunidad de irme a hacer mis estudios doctorales a la Universidad Complutense de Madrid, incluso en un convenio que se hizo en ese momento con el Centro de Estudio Latinoamericano de la Universidad de Cambridge, y en ese marco ya pues interesado por los temas, pero también porque desde antes, cuando era estudiante de esta universidad, había logrado cierto contacto con las comunidades indígenas
del norte del Cauca y también del centro del Cauca. Lo habíamos logrado a través de una persona como José María Rojas, que había sido pues mi profesor, pero también María Teresa Fingi, en una cooperación muy fuerte para contribuir en algún momento a ese movimiento indígena que estaba surgiendo en el departamento del Cauca y que había sido liderado en un principio por el CRID. Ahí son realmente los antecedentes de este trabajo y por lo tanto cuando estoy haciendo la tesis doctoral me intereso como objeto de estudio cómo las organizaciones negras, las poblaciones negras, la gente negra de este país, pero también los indígenas habían sido actores decisivos en la construcción de la nación, pero que el imaginario de orden nacional, las élites culturales y las élites políticas en su proyecto de construcción nacional desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en la práctica habían invisibilizado, y aquí empleo este concepto, habían invisibilizado la contribución de estos sujetos a la construcción nacional. Bueno, esto me lleva a hacerte una pregunta que me surge de esto que me has hablado, y es que los intelectuales que los mencionas en tu última investigación sobre los movimientos afrocolombianos y sus organizaciones, en el siglo pasado, hacia los años 40, surge el primer gran movimiento, dijéramos, moderno en Colombia de intelectuales, y tú hablas de un concepto en relación a eso, la Colombia triétnica, hablas de una cosa que me parece muy importante y que me gustaría que le explicáramos a nuestros televidentes, que es el de Colombia necesita una reinvención étnica. Sí, eso es un punto muy importante en el campo de estos estudios. Efectivamente, como tú lo estás diciendo, más o menos hacia 1930, 1940, se presenta un fenómeno muy interesante en este país, y es que a algunos sectores, yo digo medios, se está conformando en una especie de capa media de gente negra, porque han logrado, como en el caso del norte del Cauca, un campesinado negro que logra ciertos niveles de acumulación con base, por ejemplo, en el cultivo del cacao. El cacao, que fue muy importante. Que fue muy importante en el norte del Cauca y en alguna medida también en el sur del valle. Este campesinado negro logra ciertos niveles de acumulación que le permite que sus hijos puedan estudiar en Bogotá. Pero también el fenómeno es, por supuesto, del departamento del Chocó y también de la costa Caribe, pues Manuel Zapata Olivella es un ejemplo de ello. De ello, sí. Y también Natanael Díaz, en el norte del Cauca, es un ejemplo de ello. Y estos jóvenes que vienen de las regiones encuentran en la ciudad de Bogotá una caja de resonancia, porque el país es un país profundamente centralista y en la práctica las grandes decisiones de la política nacional, pero también las expresiones de los movimientos sociales, de las organizaciones se dan en la ciudad de Bogotá y desde ahí se irradia al resto del país. Y estos jóvenes entendían perfectamente que tenían que estar en el centro del país, no solo estudiando en las universidades de mayor prestigio en Colombia, sino también estando allí para conformar movimiento social, organizaciones y reivindicar, en este caso, demandas que eran muy importantes de la construcción de la nación en ese momento. De hecho, en el año 1943 pues surge el Día del Negro, ¿sí?, impulsado precisamente por Natanael. Y luego hay un evento muy importante en el cual Manuel Zapata fue un líder, y es que Manuel Zapata construye en el año 1947 un centro de estudios, que lo llamó Centro de Estudios Afrocolombianos. Y llamo la atención aquí en esta categoría, porque algunos estudiosos han pensado que la categoría afrocolombiano es una categoría que surge fundamentalmente en los años 70 o en los años 80, después de que hay la construcción de organizaciones como Cimarrón u organizaciones como el Centro de Estudios Franz Fanon. No, realmente el concepto afrocolombiano, que implica, entre otras cosas, que hay una articulación de la trietnia
es decir, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, pero también de cierta población mestiza o población negra, en eso se sustenta la idea de una nueva construcción de la nacionalidad colombiana. Fíjate que es Manuel Zapata el que introduce la categoría de afrocolombiano. Sí, es Manuel, además porque Manuel, que es bueno decirlo, pues había trabajado eso y lo había visto en sus viajes, sobre todo el de México, Centroamérica y los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso, pero primero hagamos una pausa. Bueno, continuamos aquí con el profesor Luis Carlos Castillo sobre este tema tan interesante. Ya hemos quedado pues en el tema de lo de Manuel, que quería ilustrar un poquito para continuar nuestra conversación, Luis Carlos. Es que eso que hace, ese aporte de Manuel, lo hace después de que ha estado en México. En México asistía a un centro de estudios de las sociedades afro-latinoamericanas. Esa fue una primera cosa. Y después recorre durante un año los Estados Unidos, entre 43-44, y termina en Harlem. O sea, Manuel fue a Harlem y conoció a Langston Hughes y algunos de los principales intelectuales del Renacimiento de Harlem. Mostrémosle a nuestros televidentes la importancia que tiene ese proceso para realmente poner al día esta nación con su propio pasado. Sí, yo creo que el punto allí central es que las élites políticas y las élites culturales construyeron un proyecto de nación, como aconteció durante el siglo XIX en muchos de los países desarrollados de la modernidad. Realmente todos estos países modernos que entraban en la modernidad se proyectaron sobre la base de la idea que era indispensable la conformación de estos países como naciones, porque en la práctica la figura de la nación constituía el nivel más avanzado de la civilización, y un Estado no se podía concebir como Estado-nación, porque si no te construyes como nación, estarías, diciéndolo así, en un estadio atrasado de la conformación de la sociedad moderna. Y así lo hicieron los diferentes países, lo hizo pues Francia, lo hizo cierto Inglaterra, lo hizo España, y estas élites intentaron hacer exactamente lo mismo, desde finales del siglo XIX, pero con el gran agravante, y es que estas élites solo se concebían en la construcción de una nación, pero como una nación mestiza. Con el siguiente problema, es que ese concepto de nación mestiza implicaba difuminar la presencia de las poblaciones indígenas y de las poblaciones negras, porque en este proyecto de nación las élites culturales pensaban de manera equivocada que tanto los indígenas como los afrodescendientes no constituían un material apto para la construcción de la nación. Y por lo tanto el proyecto de construcción nacional tenía en la práctica que difuminarlos a través del mestizaje. Algunos pensaban que era a través del mestizaje con la población blanca. El famoso blanqueamiento. El blanqueamiento, claro, con la población blanca, como se podía en la práctica difuminar la contribución de estas poblaciones indígenas y de estas poblaciones negras que habían dado una contribución sustantiva a la construcción de la nación. Sustantiva desde su aporte material, pero también desde su aporte simbólico por parte de indígenas y por parte de negros. Fue un proyecto, digamos, en la práctica que desde el punto de vista de la construcción y del imaginario de la nación los desconoció. Por eso, la idea de la trietnia y la idea que introduce Manuel Zapata, que somos un pueblo afrodescendiente, afrocolombiano, implica poner en el centro de la construcción nacional los aportes que tanto afrodescendientes como indígenas le han dado a la construcción nacional. Eso es muy importante. Es clave. Inclusive Manuel avanzó en algo que no se hacía explícitamente y que él es el que lo hace, y en su obra, sobre todo en Changó el Gran Putas, está, dijéramos, sustentado eso hasta los movimientos de los Estados Unidos,
y en la interculturalidad entre africanos e indígenas. Sí, yo creo que aquí en el caso de Colombia ha habido un proceso, yo digo, extraordinario, y es un proceso que cuando se mira desde otros países a veces parece como hasta exótico, pensando en el caso del Brasil, incluso en la misma África, donde el concepto de grupo étnico o el concepto de etnia es visto con ciertos recelos, digo, en muchas de las naciones africanas. De manera similar en el caso de África, en el caso de Brasil, tú sabes perfectamente por tus conocimientos de Brasil que allá el concepto de raza y la lucha contra el racismo fue un nodo central del movimiento de negros y negritudes en el caso de Brasil. Pero en el caso de Colombia, y es una singularidad de parte nuestra, el concepto de lo étnico y del grupo étnico cobra una vital importancia. No solo en el caso de los indígenas, porque los indígenas se conciben también como grupos étnicos, yo digo que fundamentalmente a partir de los años 60 o los años 70, con la experiencia del departamento del Cauca, donde surge exactamente el CRIT, sino que también luego las comunidades negras se conciben como grupo étnico. Yo, digamos, entiendo que lo que está aconteciendo en estos momentos es que hay un giro de la política a nivel mundial en los años 60 y en los años 70 porque el capitalismo entra en una crisis de acumulación hacia los años 60 y los años 70, y entonces desde el punto de vista de las demandas del movimiento social, de las organizaciones, en la práctica se transita de la idea de clase como un núcleo central de los movimientos de orden clásico, se transita hacia reivindicaciones que están basadas fundamentalmente en la cultura. Y entonces el concepto de clase, que era un concepto central del movimiento, va dejándose en un segundo lugar y aparecen reivindicaciones culturales. Y ahí entran precisamente las reivindicaciones de los grupos étnicos y la conformación de sujetos sociales que se llaman y se autodenominan sujetos étnicos, tanto entre los indígenas como entre los afrodescendientes o en las comunidades negras. Precisamente en la costa pacífica, a partir de los años 80, antes de la Asamblea Constituyente del 91, y después se fortalece tremendamente el proceso de etnización de las comunidades negras y surge la idea de la comunidad negra en el seno de los afrodescendientes y surge un sujeto social, un actor social que se llama comunidad negra y que comienza a reivindicarse como grupo étnico, es decir, con una cultura de carácter singular, con una cultura particular, diferente a la cultura de los otros grupos, incluso diferente a una supuesta cultura de orden nacional, con una historia particular que ha sido profundamente signada por el periodo de la esclavización o el periodo de la esclavitud, con una articulación, un territorio que han construido como un territorio de carácter propio y también, en algunos casos, con una lengua singular, que les da una identidad cultural particular. En el caso, por supuesto, de los indígenas, eso queda completamente claro, menos claro en el caso de las poblaciones afrodescendientes. Sí, muy importante. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el profesor Luis Carlos Castillo. Y bueno, él acaba de hacer una investigación sobre las organizaciones negras. ¿Qué nos puede adelantar para nuestros, será publicada próximamente para nuestros televidentes, el eje central de esta investigación tan importante como esta de las organizaciones negras? Hay un autor norteamericano que es muy famoso en la teoría de los movimientos sociales, sobre todo en una perspectiva que se conoce en la sociología política como la perspectiva del proceso político. Ese autor es Sigmund Tarrow. ¿Sí? Tarrow dice en uno de sus libros, escritos en los años 1960-70, que cuando uno piensa en un movimiento social, hay tres niveles de la organización. Está la organización del movimiento, todo aquello que implica la construcción
de un movimiento social. Pero también está la organización de lo que se llama en la teoría los entramados organizativos del movimiento social. Y hay un tercer nivel muy interesante, que es la organización de la acción social que despliegue el movimiento. Regularmente esos tres niveles se confunden cuando se intenta estudiar los movimientos sociales. Pues precisamente aquí estamos, con este libro, frente al segundo nivel de la organización, que es lo que hemos llamado los entramados organizativos, en este caso, entramados organizativos afrodescendientes. Pues bien, en el marco de un proyecto, digamos, de largo aliento, que constituye en la práctica un programa de investigación de largo aliento, en el seno de mi grupo de investigación, que es el Grupo de Estudios Étnicos y Raciales y del Trabajo en sus diferentes componentes sociales, grupo adscrito al Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica de mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Hemos venido desplegando en los últimos 3 años este proyecto de investigación, que es más bien un programa de investigación. Y queríamos, a través de este programa de investigación, hacer, digámoslo así, una radiografía y una sociogeografía de las organizaciones afrodescendientes en toda la nación, a nivel nacional, sobre todo a partir de la siguiente evidencia empírica que yo logré encontrar analizando pues los múltiples trabajos, las investigaciones asociadas pues con las comunidades negras, organizaciones negras, a partir del año 1993, cuando se formula exactamente la Ley 70. La Ley 70. Y es que era evidente, y es evidente, que a partir del año 1973, con la Ley 70, lo que se produce en Colombia es una explosión en todo el territorio nacional de organizaciones que ahora se autocalifican como organizaciones negras y como organizaciones afrocolombianas. Eso es muy claro a partir del año 1973. Hay, por ejemplo, un pequeño censo que se hizo antes del año 1993 por parte de Peter Way, el antropólogo inglés, que escribe pues Gente Negra, Nación Mestiza, un libro muy clave en la historia pues de la construcción de la nación colombiana y sobre todo de los aportes de la gente negra a esa construcción de la nación. Peter Way encuentra en el año 1991, cuando estamos definiendo la nueva constitución, intenta hacer un censo nacional de las organizaciones negras y encuentra en ese momento que en Colombia se pueden precisar 83 organizaciones que se autoidentifican como organizaciones negras u organizaciones afrodescendientes. 83. Pero después del año 1993, cuando se formula la Ley 70, y cuando uno comienza a analizar lo que acontece entre el año 1993 y el año, por ejemplo, 2015 o 2013, que es el objeto de la investigación de la cual estamos conversando, lo que hay es una explosión impresionante de estas organizaciones. Yo logré, por ejemplo, listar más de 2.000 organizaciones. Un fenómeno impresionante. Un fenómeno impresionante. Organizaciones que ahora se autocalifican como organizaciones étnicas y como organizaciones de las comunidades negras. Bueno, este es un trabajo extraordinario que da para hacer otros programas. De todas maneras, Luis Carlos, te agradezco por estar aquí en nuestro programa y nos vemos en una próxima oportunidad en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.